Si quiere el sábado me dedico a hacer todo el día los deberes sentadito. Ay, sí. Ya le de molestar de todo con eso de lo que estábamos conversando la otra vez, para ver si sí o si no. Molésteme nomás. Ya sabe, Betito, ya sabe. Molésteme, Oiga, y sí vieron, nomás a Robertito. Deja en visto. oiga, Mi Diana, sí ese vieron. ratito recibí un mensaje de mi amigo, entonces me quedé súper que mal y no podía responder. ¿Qué le pasó a Domingo? ¿No estábamos en la otra clase? No ve que entré tarde a historia, ya mejor ni entré por hacer las cosas, es que como la tienda también, y por apurar arreglando, digo, aprovecho el receso, mejor ya se ha pasado la hora en que he visto, ya no me conecté a historia. Un accidente con mi amigo. Ayer estábamos reunidos y se fue a la casa y le ha atropellado un carro. El chofer del carro estaba en las últimas borracheras y ya está en el hospital ahorita. En el hospital. Oiga, pero ¿y el hombre del que le ha atropellado, sí le cogerían algo o nada? Claro, si el hombre no se podía parar, está tan en la última Que borrachera, estaba en la última borrachísimo. borrachera. Ay, Dios mío, pero Entonces, qué hombre, qué irresponsabilidad. Y es de por ahí mismo, Para capaz. la vida, ya ve. no es por, o sea, no sé si porque me estaban contando, ya me mandaron las fotos del carro, me mandaron las fotos de él, cómo ha estado, le han andado botando lejos. El señor le ha dicho que quiere pagar todo. Yo digo, tiene que pagar, igual tiene que irse preso, porque Obvio, pues, quiero o No no es quiero, porque tiene que puede, quiere, pagar. tiene que obvio. pagar. Igual estábamos Tiene con que... eso, que ya pasó, ya más o menos ha pasado a las 12 de la, me pasó 12:30, casi una de la madrugada, ¿Por qué sector, Roberto? por San Joaquín, Chuta, por el lado de los patios del EMOV, Dios mío, digo por yo. ahí sí. Ahí mismo. Por ahí, es que estábamos reunidos aquí en familia todos, y él es como casi de la familia mismo, entonces, Claro. él estaba en la bicicleta, estaba bajando y le ha cogido el carro en plena curva, y le ha botado. Ay, Dios mío, qué pena, Dios mío. Así Chicos, será el buenas tardes. destino, la suerte o la mala suerte, diré yo. Es Sí, lo malo de las fiestas que toman, ¿no? sí, eso es lo... Bueno, Pero ya no nosotros, conversemos de tristeza. Buenas tardes, De chicos. vuelta vamos a llorar. Yo ya lloré bien, 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 bien. Ya Cuando... llegó el profe. dicen Aguas, buenas aguas. tardes. Chando. Buenas tardes. Dice. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas, dicen, ¿cómo le va? Marquita. ¿Cómo pasó su Navidad, Buenas tardes, dicen? profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, chévere. Todo bien. Sí, qué Gracias. bueno, Liz. ¿Todo en Ah, familia? sí, sí. Ujú. Ahorita no hay espacio del niño, no hay nada. Nada, pues ahorita ni cómo ir a ningún lado, así que No, no. quietecitos. Claro, en casa nomás. Ujú. Eso es. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien, profe. También, también a desgracias medio, dice que bien. Chévere. Chévere. Bueno, ¿qué hora es? Pues esperemos que unos 2 minutitos más a ver si ingresa alguien más. Y si no, pues ya comenzamos a trabajar. En lo Profe, que como nos no hay corresponde. clases, la próxima semana tampoco hay deber. Mande. No Si no hay tenemos clases, clase. la próxima semana tampoco hay deber. No, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Tranquila, Yanni, que los libros están enteritos de llenar, verá que yo de mi parte ya no lleno. Por Eso tenemos de deber. no quiero más. Bueno, La Yanni pero no hay, está preguntando si hay deber, está diciendo que no hay a deber, o sea, que no va a haber O sea, deber. No, no, recemos, no. recemos. No se entendió la afirmación. ya, bien. Eh, a ver, en esta clase vamos a explicar cómo es que se heredan los caracteres, ¿no? Y vamos a ir viendo, así mismo a la par también, el tema de la teoría sintética de la evolución, ¿sí? Así que en la sección Conversemos, quisiera pedirle a alguien que nos ayude a leer la preguntita de la sección Conversemos. ¿Quién pudiera ayudar a leer? Leo, profe. A ver, Ya. Lea, Martita, lea. Yanni, ya, leo yo, leo yo. ¿Existe alguna relación entre genética y evolución? La genética poblacional es la rama de la genética que estudia la estructura, la composición genética de un grupo cambia con el tiempo. Los genetistas poblacionales suelen centrar su atención en la población mendeliana, que es un grupo de individuos que se reproducen en forma sexual por endogamia, que tienen una dotación común de genes. El conjunto genético, una población evoluciona a través de cambios en su conjunto genético, por consiguiente, la evolución. Gracias, Martita. A ver, entonces, ¿ha habido o no ha habido relación entre la Sí, genética y la profe. evolución?
¿Qué dicen ustedes? Si hay relación, ¿no es cierto? Hay una relación. De hecho, hablar de genética es también hablar de evolución, ¿sí? A la par, digamos que se han ido desarrollando estas dos áreas del conocimiento, ¿sí? Las dos áreas de la ciencia. Entonces, eh, vamos a ver ahora de qué manera se da esta relación a nivel, digamos que, de la biología y en el plano ya de la vida misma. Vamos entonces a ver los árboles genealógicos. ¿Sí? No sé si usted sabe qué es un árbol genealógico o han construido tal vez alguna vez Sí, un hemos árbol genealógico. construido. Sí, profe. Sí, Sí, Liz. ¿Sí? Ya, es para ver sí. de dónde descendemos, ¿no es cierto? Para ver, digamos, que nuestros pasos, ¿ya? Eh, esos antepasados y esas características se han ido transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que se construyen estos árboles genealógicos desde el plano de la genética, ¿sí? Desde el plano de la genética. Eh, ¿Quién pudiera ayudar a leer? A ver, Martita creo, o Janina estaba yendo a leer la sección 2.1, los árboles genealógicos. Los Lea, árboles, Gianni. los árboles genealógicos. Para determinar el tipo de herencia de un carácter, debemos estudiar cómo ha ido pasando de generación en generación. El método más utilizado para tal fin es la elaboración de árboles genealógicos. Ya, muchas gracias. A ver, ahí tenemos un árbol genealógico y nosotros, digamos que podríamos identificar cómo se van heredando las características, ¿sí? Si usted se fija cómo se ha construido, nos van indicando, ¿no es cierto?, con símbolos y símbolos para eh, poder clasificar o organizar, digamos, este árbol, ¿sí? Empezando por la clasificación, digamos, del sexo, ¿sí? Eh, hay dos tipos, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Si ustedes se fijan ahí, eh, van a ver que el número 1, sí, que corresponde a qué. ¿Qué será eso? ¿Hombre o mujer? Femenino, la mujer. Mujeres. Ya, y el 2 es hombre, ¿sí? Otro detalle, se organiza de manera, digamos que horizontal, siempre horizontal, ¿sí? Para eh, clasificar a las generaciones, ¿sí? Ahora, de ahí, digamos que el hombre y mujer, no sé si esta es la, digamos que la pareja inicial, ¿sí? Digamos que de ahí de donde descienden todos, ¿no es cierto? De ahí nos vamos a la siguiente etapa, ¿sí? A la siguiente, digamos que a la primera generación. Vea usted que se hace con una F', ¿no es cierto? F', es la primera generación. Abajo usted va a encontrar una F2, que es la segunda. Si hubieran 10 generaciones, estuviera hasta la F10, ¿sí? El árbol genealógico, ¿ya? Y en la fila, en la sección de la F', ¿sí? Ahí nosotros estamos viendo las características eh, genealógicas, ¿sí? Para la herencia de un carácter. Y nosotros indicamos ahí que son fenotipos, ¿sí? Para, para ir viendo cómo se va a transmitir eh, las características, ¿sí? Si ustedes igual se fijan, tenemos ahí en la primera generación, ¿cuántas mujeres? Tenemos, ¿cuántas? 3, ¿no es cierto? Y hay 2 de sexo masculino, digamos así, ¿ya? Como les decía, la clase anterior, hace 15 días, hay predominancia de que se hereden y los genes, por lo general, del papá, ¿no es cierto? Del papá. Hay, digamos que, bastantes probabilidades que suceda eso. Sin embargo, ustedes ya saben, hay una combinación, ¿sí? entre los dos sexos y por eso mismo seguimos generando hombres y mujeres, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Ya. Eh, Avancemos un poquito más y veamos la teoría Listen, sintética. perdón, Dígame. ustedes, perdón, antes que pase, la bolita azul, o sea, perdón, la bolita celeste es mujer Mujeres. y el Ujú. verde es varón. Varón. Ah, ya, Así es, ya, varón. listo. Sí. Ya. Avancemos a la teoría sintética de la evolución.
la teoría sintética de la evolución. Esta teoría sintética de la evolución básicamente se llama neodarwinismo, porque es una nueva versión, o digamos que un resumen de la teoría que planteó Charles Darwin. Sí, a ver, aquí lo que tenemos que señalar, lo fundamental de la evolución es que nosotros podemos encontrar las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es el progreso, sí, el cambio que sufre un gen, ¿ya? No sé si esta semana ustedes pudieron escuchar, por ejemplo, que hay una nueva cepa de COVID-19. Ujú. Los biólogos hablan de que hay una nueva versión, ¿no es cierto?, de la cepa que contagia el virus. Entonces, el médico dice, ha mutado ya el virus. ¿Sí? ¿Qué es la mutación? Es la variabilidad, ¿sí? El cambio, la transformación, ¿sí? La evolución. Porque la cepa que existía, sí, estaba, digamos que con una cierta intensidad. Ahora parece que ha salido una más contagiosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que se entiende y con mutaciones, Profe, ¿ya? Ahora, dígame, Janina. si es que hay un cambio, una transformación, ¿siempre tiene que ser más fuerte o puede hacerse más débil? En el caso de los virus, se hace más fuerte, Nunca más débil. nunca más débil. No, Ujú. el que, verán, en la teoría de la evolución se dice que solo los que se adaptan a las nuevas condiciones resisten, sobreviven. El que no se adapta, se elimina, desaparece. ¿Sí? Entonces, con los virus, lo que pasa, por ejemplo, con los virus de la gripe, mire que ya llevamos cuántos años de historia y todavía no podemos eliminar la gripe. ¿Sí? ¿Por qué no podemos eliminar? Porque esta gripe está evolucionando, está mutando. ¿Sí? Entonces cada vez aparece una cepa, cada vez una cepa, cada vez una cepa. Ya los medicamentos que habían, sí, ya no son efectivos, ya no le hacen nada a ese virus. ¿Sí? Entonces hay que crear otros para poder combatir. ¿Sí? Siempre evolucionan a un grado más fuerte, en el caso de los virus. ¿Sí? Y en el caso de los organismos, de las especies como tal, esta mutación ha permitido que se puedan adaptar, ¿sí? a el nuevo ambiente que existe. ¿Sí? Al nuevo ambiente que existe. Entonces, así nosotros hemos pasado, digamos que la historia, hasta el grado en que, o hasta el tiempo en el que estamos ahora, ¿no es cierto? Y seguramente también habrá una evolución posterior a esta, a la era que vivimos. No sabemos con qué características, pero seguramente habrá, para que los organismos se puedan adaptar, ¿sí? A los nuevos cambios que presente la Tierra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo nos explica esta teoría sintética de la evolución. ¿Sí? Vean ustedes, nos dice, ¿no es cierto?, que cuando ocurre mutación en la célula somática, no hay ningún efecto evolutivo, pero en las células germinativas, ¿sí?, pueden pasar a las generaciones siguientes y originar nuevas características. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, si es que se transformara la información genética del padre o de la madre, ¿sí?, se hará, digamos que en el otro se generará ya naturalmente. Por ejemplo, ahorita la gente que ya ha tenido COVID eh, ya ha generado anticuerpos para el COVID, ¿no es cierto? Ya ha generado anticuerpos. Esos anticuerpos van a ser transmitidos si es que tuvieran hijos, por ejemplo. Los guaguas ya vendrán con esos anticuerpos, o sea, ya en su información genética, en su código genético, ya vendrá incorporado esos anticuerpos para el COVID. Sí, para el COVID. Y los que no tenemos los anticuerpos, entonces nos vamos a vacunar, ¿no es cierto? Y en esa vacuna nos van a insertar los anticuerpos. ¿Sí? Y se transmitirán a las futuras generaciones. Ya, no digo que con esto se vaya a eliminar el virus, no, sino que simplemente tu cuerpo se hace resistente, es decir, ya no le mata, simplemente se vuelve resistente, puede combatir a ese virus, no. Entonces, Profe, eso, antes que dígame. pase. O sea, por el hecho de poseer anticuerpos,
Significa Ya que no si le, nos vuelve a dar el virus, ya no nos da con la misma intensidad, la misma fuerza. no, depende también la cepa con la que se contagia. Sí, a veces hay una que es fuerte y otra que está ya, digamos que sin tanta intensidad. Pero obviamente tiene más probabilidades de sobrevivir si se contagia, ¿no? Si se vuelve a contagiar, ya tiene más probabilidades de sobrevivir porque al final ya el cuerpo atravesó esa enfermedad y lo que está haciendo ahora simplemente es contagiarse de nuevo, pero como el organismo ya resistió, entonces las probabilidades de que no le afecte durísimo son altas, sí. O sea, ¿Y al qué tiempo vuelve a contagiarse una persona así, por ejemplo, con este COVID? bueno, no tenemos los datos exactos de eso, pero se sabe que, no sé, el rato que usted entre en contacto con algún contagiado se vuelve a contagiar. Profe, No hay pero determinación. dicen que la persona se hace inmune por 3 meses. Yo no sé si es cierto. Con la vacuna dicen que se hace inmune. Cuando ya me pasó la Sí. enfermedad del COVID. Mm, puede ser, puede ser. Es como, es una enfermedad nueva, entonces todavía estamos, Rara, claro. verán que vamos un año recién con el virus. Por- Profe, Ya, ¿por qué le digo? Porque mi hermano trabaja en el colegio donde trabaja y hay un compañero que tenía COVID ya. y estaban compartiendo el mismo salón de clases y él tosía y estaba sin mascarilla. Ujú, Entonces mi hermano se hace el examen de sangre y ahí le sale que tiene los, ay, ¿cómo era la Anticuerpos. palabra? Los anticuerpos. anticuerpos altos. Ya. Pero sin embargo, otra compañera del que no recibió todavía el COVID, sí se enfermó. Mm, Por eso, entonces, claro, y en este caso del virus incluso, el asunto es que depende también de nuestros hábitos, ya, mm, depende mucho también de nuestros hábitos. Entonces, ahí, digamos que nosotros mismos deberíamos eh, generarnos autoinmunidad, o sea, cuidarnos, mejor dicho, ya, alimentarse bien, hacer deportes, cosas. Mm, Ya, vamos entonces a la teoría científica de la evolución, ¿sí? La reproducción sexuada no crea nuevos alelos. ¿Sí? O sea, no es que genera nuevas características, sino que simplemente muta, hace una mutación. Sí, hay una mutación. Sin embargo, ahí tenemos que aclarar, ¿no es cierto?, que en la meiosis y en la fecundación se produce variedad de gametos. Ya, ustedes saben, gametos masculinos y gametos femeninos, ¿sí? Para que se pueda dar la reproducción, ¿cierto? Y esta, esta variedad de gametos, ¿sí? Es lo que puede originar una diversidad genética, ¿sí? Eh, como explicábamos hace 15 días, como se juntan los caracteres, ¿no es cierto?, de padre y madre eh, en la fecundación, ¿sí?, entre el esperma y el óvulo, y a partir de ahí se generan, ¿no es cierto?, digamos que una variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si ambos son rubios, lo más probable, ¿no es cierto?, es que también va a ser rubio, ¿sí? Pero habrá variación, por ejemplo, en estatura, incluso podría ser en el color de los ojos y así, ¿sí? Puede haber esa variabilidad, ¿ya? Ahora, sin variabilidad genética, ¿sí? No puede haber selección natural, ni tampoco puede haber evolución, ¿sí? Si es que no hay variabilidad genética. Es decir, la especie se quedaría ahí y se extinguiría en cualquier rato. En cualquier rato se podría extinguir, ¿sí? Ahora, ¿qué es la selección natural? ¿Sí? Te dirá, ¿qué entendemos nosotros por selección natural? La selección natural, básicamente, es una reproducción diferencial, ¿sí? O sea, es una consecuencia, ¿sí?, de que los individuos con genotipos diferentes hayan tenido éxito reproductivo, ¿sí? Les quisiera que ustedes vean, ahí hay una mosca en la página 50, hay una variabilidad de genotipos, ¿sí? Vean ustedes, la evolución que ha sufrido, ¿no es cierto? El mosca silvestre al principio, ¿no es cierto?, con tales características. Luego vamos viendo, ¿no es cierto?, la variabilidad que tiene en sus características, ya, sobre todo en las alas, ¿sí? Quiero que se fije en qué difiere, por ejemplo, el tipo silvestre con las diquetas, ¿sí? Fíjese usted en cuánto difiere, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? Si ven ustedes, hay la diferencia en las alas, en la posición de las alas, incluso en las patas. Usted puede ver
son diferentes a las del tipo silvestre. Si ha habido una mutación, una variabilidad, ¿sí? Y esto se ha generado básicamente por la reproducción, ¿sí? Por la reproducción. Profe, Dígame, y si hay Janina. una malformación, puede ser que sí se pase y también que no. Eh, las malformaciones básicamente no son hereditarias, sino más bien cuando a un nuevo niño, digamos, se le ha detectado, o sea, cuando estaba fecundándose, Ujú. cuando estaba formándose, no hubo la mezcla suficiente de cromosomas, y, hubo ausencia o exceso de cierto cromosoma. Y eso hace que sea, o sea, le forme diferente, sí, diferente. Entonces, la malformación obedece básicamente a la combinación que existe de los cromosomas. Si no hubo una combinación buena, suficiente o excesiva, entonces seguramente será afectado el nuevo individuo. Pero no es hereditario, Ah, no ya. se hereda, no se hereda. Excelente. Ya, vamos entonces a la formación de nuevas especies. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que se forman las nuevas especies. ¿Sí? En biología, ¿sí? Nosotros eh, tenemos una teoría o un procedimiento, un proceso que se llama especiación. ¿En qué consiste la especiación? Sí, es el proceso mediante el cual sí, una determinada población de especie o una determinada población de una especie da lugar a otra u otras especies. ¿Sí? Que durante 3, 3.800 millones de años ha generado la diversidad de organismos. Ha generado la diversidad de organismos. Entonces, ¿cómo hemos ido viendo eso? Es porque eh, podemos apreciar que si comparamos un individuo de la era del hielo, por ejemplo, ¿no es cierto? No es el mismo que el individuo que existe ahora. Sí, ha habido una variabilidad. ¿Sí? Básicamente eso se debe a la especiación. ¿Sí? Entonces, ahí quisiera que nos fijemos en el gráfico. Eh, este gráfico, de la página 51 estamos, eh, lo que nos está indicando es cómo se ha visto el proceso evolutivo de las especies. ¿Sí? Y nos está indicando también qué características han ido variando, ¿sí? A lo largo de toda la existencia de esta especie. ¿Sí? Eh, hay un procedimiento que científicamente se conoce como cladogénesis. ¿Sí? Y ese es el mecanismo de especiación, digamos que como que el más importante y el más importante. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esa cladogénesis? Es básicamente un proceso en el que un linaje ancestral se divide en linajes hermanos, evolucionan de manera independiente y asimismo cada uno adquiere una set, digamos que un set de cambios, ¿sí? De características, cambios evolutivos, características nuevas, propias, ¿sí? Originales, digamos así, ¿ya? Y hay una, digamos que, eh, bifurcación, ¿sí? De linaje ancestral. Y algún rato ese linaje ancestral va a desaparecer porque se ha especiado, ¿sí? En nuevas generaciones y esas generaciones han ido generando sus propias características. ¿Ya? Eh, bueno, ahí hay una Profe, fotito también. Dígame, otra vez ya. ¿Qué es bifurcación? la bifurcación es un cambio rotundo, ¿sí? De especie. Eh, digamos que ha habido una variabilidad eh, sumamente importante y esa variabilidad ha hecho que se genere una nueva especie de Ya, población. ya. Entonces, ahí tenemos el gráfico de un cebroide, por ejemplo. ¿Verdad? Es una mezcla, vea, de entre un burro y una cebra, Una ¿sí? cebra. Y ese no es cebra, es un cebroide, ¿sí? Un cebroide.
¿ya? Entonces, asimismo tenemos la variabilidad, por ejemplo, también cuando decimos las mulas, también hay, ¿no es cierto?, una mezcla, ¿sí? Entonces, variabilidad, ¿sí?, que se ha generado. Ya. Bueno, la hibridación, sí, ahí también hay un dato interesante, hace referencia al cruce reproductivo entre especies distintas, y puede producir individuos viables, ¿sí? Pueden ser fértiles o pueden no ser fértiles, ¿sí? Eh, bueno, la hibridación es un proceso natural, pero, pero también se usa en el laboratorio, en la industria agropecuaria. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, los famosos ingestos, ¿sí? Ahí hay una mezcla, ¿sí?, de especies para generar una planta potencialmente mejorar, ¿no es cierto? Mejorar. Eso es lo que se hace en la industria agropecuaria, igual en el ganado, en los animales. ¿Sí? Se pretende mejorar, pero se cruza las razas, ¿sí? El caso más clásico es los perritos, ahí donde más mezcla de razas eh, podemos observar, ¿sí? Bueno, y finalmente quisiera que observemos las poblaciones mendelianas. Eh, es una comunidad de individuos, básicamente, de una especie que se reproduce sexualmente y dentro del cual tienen lugar los apareamientos, ¿sí? Eh, ¿Qué se ha encontrado? Que al final, ¿no es cierto?, el conjunto de la población, es decir, toditos los genotipos que existen, eh, se ha determinado una heterocigosidad y, y nuevas formas, ¿sí?, nuevas formas genéticas. Y ahí hemos podido observar ya mutaciones y mutaciones de las especies, es decir, un cambio de esas mutaciones, digamos, un cambio de características de esas especies, ¿sí? Y eso se debe a la selección natural, y a la selección natural. Eh, ¿Por qué? Obedece básicamente al criterio de adaptabilidad. Es decir, esa mutación le genera características para que pueda adaptarse y a vivir en el ambiente que le toca vivir. Sí, eso es lo que genera, digamos que este polimorfismo genético. ¿Sí? Eso, mis estimados estudiantes, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué os manda a la casa? Dice. Ya mismo. Ya. Eso, chicos. Entonces, yo de mi parte les deseo un venturoso 2021. Ya mismo se nos acaba este año. Ha sido difícil para todos, pero bueno, es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y nadie se lo esperaba, pero ya es lo que pasó. Nunca nos vamos a olvidar de este año, jamás nos vamos a olvidar de este año, hasta cuando muramos. Y bueno, tienes que poner la actitud positiva para empezar el 2021 con garra, ¿sí? Y trabajar y progresar, estudiar. Ustedes el próximo año se van a graduar, chévere. Entonces, bueno, yo les deseo éxitos en el 2021. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias, Gracias. licenciado. Igualmente que tenga Muchas gracias, un licenciado. lindo y feliz Gracias, año. Gracias, gracias, licenciado. Lo mejor para gracias, ustedes. chicos. Feliz año. Nos vemos. Feliz año a todos. Igualmente.